¿Qué tal, mundiamigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo la pasan nuestros queridos mundiamigos? Por acá, como siempre, una vez más, ya lo saben, disfrutando de conocer cosas sobre México, cosas interesantes sobre México, de todo. Y en esta oportunidad nos envían este video muy calientito. Se trata sobre la presidenta Claudia Sheinbaum en Honduras, en la CELAC. Vamos a ver qué tiene que decir en este discurso, en un evento tan importante como lo es la CELAC. Así que bueno, vamos a verlo y ya lo saben. Y como siempre, están invitados a suscribirse al canal y a dejar por ahí sus buenos comentarios. Somos Manu y Mari. Sean bienvenidos a un nuevo video. Mexicanos, la señora Claudia Sheinbaum Pardo. Como que Muchas voy a gracias, querida presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro. De mujer a mujer, de presidenta a presidenta. Presidenta pro Así tempore es. de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Muchas felicidades, Xiomara. Gracias por tu excelente conducción de la CELAC, tu valiente conducción de la CELAC. Y por supuesto, saludo al pueblo de Honduras y agradezco su generosa recepción siempre. Saludo a Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, quien recibe la presidencia pro tempore de la CELAC en esta simbólica e histórica reunión. Al presidente Lula de Brasil, al presidente Luis Alberto Arce de Bolivia, al presidente Díaz-Canel de Cuba, presidente Arévalo de Guatemala, primer ministro Eberhard de San Vicente, primer ministro Phillips de la República de Guyana, presidente Yamandú del Uruguay, presidente del Consejo de Transición de Haití. Muchas gracias por escucharnos y gracias, Xiomara, por esta convocatoria. Vengo a nombre de un pueblo generoso y solidario que ha emprendido desde hace más de 6 años un nuevo rumbo. Le llamamos en México la cuarta transformación de la vida pública y a nuestro pensamiento el humanismo mexicano. Todos los días Qué cosas, ¿no? Si vemos bien con detenimiento, México se encuentra acá y prácticamente pudiera ser por el idioma, ¿no? Sí, porque es la cumbre de países latinoamericanos y el Caribe. Claro, pero que curiosamente, fíjate, porque allí obviamente no está ni Estados Unidos ni Canadá. O sea, No. que lo que hace que esté allí básicamente es el idioma. Exacto. El hablar, el compartir ese mismo idioma y tener esas mismas raíces es lo que hace que México se encuentre en ese momento allí. Así es. Qué cosa. construimos derechos para el pueblo de México que le fueron arrebatados durante el periodo neoliberal. Nuestro sustento, 2 pilares: la magia y la sabiduría de los pueblos originarios que forjaron civilizaciones gloriosas mucho antes de la invasión española, y el otro, la fecunda historia política de un pueblo con héroes y heroínas extraordinarios que construyeron un país libre, independiente y soberano, y cada día más próspero. Los héroes y heroínas de México, junto con muchos de América Latina y el Caribe, lucharon por la independencia, pero también por la justicia. Hemos logrado separar en México el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo, y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o como decimos en México, por el bien de todos, primero los pobres. Frase que debe dimensionarse de México al mundo a nivel planetario. Por el bien de todos, primero los pobres. Hoy, después de 15 años del primer encuentro de esta comunidad, nos encontramos en un escenario internacional muy distinto. Son momentos de cambios profundos en el comercio mundial que afectan a nuestros países. Cada uno de nosotros, con legitimidad, busca lo mejor para sus pueblos y sus naciones. Sin embargo, considero que hoy más que nunca es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos y de sus pueblos,
a fin de fortalecer una mayor integración regional, siempre en el marco del respeto mutuo y la observancia de la soberanía e independencia de nuestros países y de los acuerdos comerciales que cada uno de nosotros pueda tener. Latinoamérica y el Caribe no solo somos una región de proximidad geográfica, somos una comunidad de destino, unida por la historia, por la diversidad, la resistencia y sobre todo los sueños de justicia. Desde México partimos de una premisa básica: una región más unida es una región más fuerte que puede articular soluciones y propuestas concretas de integración regional y acciones de cooperación en comercio, educación, ciencia, desarrollo tecnológico, energías limpias, conservación de la biodiversidad, con la visión de construir siempre sociedades más igualitarias. Ningún país de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás. Ningún niño o niña de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás. Ningún hombre o mujer de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás. Lamentablemente, principalmente la corrupción tiene a los países mal. Sí, lamentablemente es así. Sí. La corrupción daña tanto y son personas que solamente pretenden hacerse ellos con las riquezas de los países y migajas al pueblo. Todo es matemático, o sea, lo que sobra en una parte falta en la otra. Claro. Entonces eso se ve, donde usted ve que hay demasiadas riquezas por parte de uno, es porque hay otros que lo están necesitando. Sí. Entonces, mientras no se distribuyan de forma más equitativa, esto va a pasar. Sí, porque ¿en qué se invierte más en los países? Armamento, seguridad, todo eso. Y la educación, y la educación y la salud, mal. Claro, entonces no se prepara. No se preparan, exacto. No se prepara a los habitantes de un país para poder, digamos, desarrollar un futuro país mejor, porque se necesitan cada vez más personas que puedan hacerle frente a las necesidades que tiene un país. Entonces, puede ocurrir, o mejor dicho, es lo que ocurre, quienes tienen acceso a la educación son un grupo determinado, pero hay muchos que, pudiendo dar mucho más, no tienen acceso a la educación como deben, y esto lamentablemente afecta en un futuro. Porque hay países, y actualmente pasa, y primeramente, bueno, podemos poner de ejemplo el nuestro, estudia el que tiene con qué estudiar. Exacto. Porque el Estado prácticamente no garantiza ni siquiera una buena educación en infraestructura, ni en docentes, ni en facilidades para el estudiante. No hay buenos sueldos, no hay infraestructura. Y digamos que se ha agravado en estos tiempos, pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y, siempre ha sido así. Las escuelas, la educación siempre ha sido un presupuesto mínimo. No son bien pagados. Comienza el año escolar y la escuela está por el piso, hay que reconstruirla prácticamente antes, y la reconstruyen a como pueden, pidiendo colaboraciones entre los autogestionando, que no debe ser, porque no debe ser. Las escuelas deben estar en excelentes condiciones para que un estudiante comience su año escolar como debe ser. Y en América como tal, América tiene demasiadas riquezas como para que sus habitantes tengan que pasar por problemas. Imagínense ustedes nada más todas las riquezas que tiene América, toda América, que se cambie, por ejemplo, a los habitantes de toda América por los de Japón. ¿Qué no aprovecharían los japoneses con tantos recursos que tiene América? Así es. Nuestra población, aún joven, alcanza los 663 millones de personas, con un Producto Interno Bruto que suma cerca de 6.6 trillones de dólares. Somos la principal región exportadora neta de alimentos a nivel mundial. Nuestras tierras son todavía fértiles, pese a todo lo que ha ocurrido en nuestra historia para la agricultura. Contamos con más de 30% de los bosques primarios del planeta, 33% del agua dulce, casi 20% de las reservas mundiales de petróleo, al menos 25% de minerales estratégicos, y somos capaces de construir desarrollo con justicia y cuidado del medio ambiente y mitigación y adaptación al cambio climático. Ejemplos de cooperación e integración regional sin debilitamiento, sino complementándonos, son muchos. Menciono algunos:
la autosuficiencia alimentaria, que promueve el comercio de productos agropecuarios complementarios, la seguridad energética, la consolidación de un plan de autosuficiencia sanitaria, que incluye una plataforma de agencias reguladoras que facilite la producción y reconocimiento mutuo de medicamentos fabricados en la región, las cadenas de suministro de equipamiento médico entre nuestros países, la complementariedad a través de acuerdos comerciales es una opción viable, real y posible. La colaboración científica y el desarrollo tecnológico también. Por eso, el día de hoy tengo una propuesta para ustedes. Les invito que la CELAC convoque a una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías. A los pueblos latinoamericanos y caribeños nos hermana la historia, la cultura y la geografía de un continente que se extiende sobre 2 hemisferios y entre 2 océanos. El comercio y el intercambio económico nos han unido por siglos en la búsqueda de la prosperidad de nuestra gente. La historia de América Latina y el Caribe, desde la lucha por nuestras independencias, se ha caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy no deberá ser la excepción. Son momentos de más voluntad a fin de impulsar el mejoramiento y el bienestar de nuestros pueblos. No puedo dejar de mencionar la necesidad de cooperar en la atención a la movilidad humana desde una perspectiva humanista. Nuestra posición histórica ha sido que la forma más humana y con mayores resultados es la de atender las causas estructurales de la desigualdad, desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos. 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Nada más. Nada más y nada menos. También es menester decirlo fuerte y claro. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Nuestra política exterior se caracteriza por la búsqueda de la paz y el diálogo como resolución de los conflictos, así como el respeto siempre a la autodeterminación de los pueblos. Apoyamos la convocatoria para la realización de una reunión dedicada a la construcción de la paz en Haití. Jefas y jefes de Estado, representantes de gobiernos y de estados, como la primera mujer presidenta de México, un país extraordinario, con un pueblo glorioso, les comparto que en México hemos aprendido que frente a la adversidad siempre la esperanza, y la esperanza hoy es la unidad. Que viva América Latina y el Caribe. Que viva. Que viva. Bueno, importantísima esta intervención de Sí, la vale. presidenta Claudia. Muy buenas propuestas. Muy buenas propuestas. La verdad es que, o sea, ya esto debería haber sido etapa superada, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que, o sea, ¿cómo es posible que teniendo una zona tan rica, o sea, con tantos recursos, una zona geográfica privilegiada, o sea, en comparación con muchas otras partes del mundo, otros continentes, o sea, sus ciudadanos tengan que pasar por tanta cosa que están pasando, ¿no? Tantas calamidades. Hay muchas calamidades, Sí. o sea, los resultados muchas veces
veces que se muestran parecen cuestiones de guerra, o sea, todo lo que se ha vivido, y no somos países que están en guerra, ¿no? Países que tienen muchísimas riquezas. Exacto. O sea, somos, en el caso de Venezuela, por ejemplo, como decimos, siempre hablamos de Venezuela porque es nuestro país al que conocemos a la perfección prácticamente. Allí están las primeras formaciones geológicas. Sí. En Venezuela, en la parte del Amazonas, de la parte del Salto Ángel, del Parque Nacional Canaima, todo eso. Y oye, tantas otras riquezas que tiene tanto Venezuela como otros países de la región. Y oye, ¿por qué estamos así? Menos litio, que ahora en México hay cantidad de litio también. Y aquí se descubrió. en Sudamérica, pues En Chile, Bolivia y Perú, hay el triángulo del litio. Sí, o sea, ¿y qué pasa? Que agua. no Dígame Colombia. Colombia tiene... avanzamos, no terminamos como que de arrancar. Sí, no se justifica. Eso es la educación, es la educación básicamente, y que gobernantes van, gobernantes vienen, y entonces no han hecho lo necesario, no han empujado más fuerte para lograr avanzar como se debe. Se valen de la ignorancia de los pueblos y los quieren y la promueven para ellos mantenerse en el poder. Claro. Como dicen, en tierra de ciegos el tuerto es el rey. Y esto ha sido... Y eso sucede mucho desde hace muchos años. Ha venido sucediendo desde la colonización, unos gobiernos más o mejores que otros, otros peores, pero en su mayoría, o sea, ya no debería hablarse de malos gobiernos, o sea, debería estar hablando de unos gobiernos mejores que otros. Exacto. Pero no de malos gobiernos. Entonces, hay tantos desbalances, tantas realidades, tantas cosas que a veces uno dice, pero ¿y qué está pasando? Porque está pasando algo más allá de lo que vemos. Tomando en la palabra de la presidenta, no al bloqueo de Venezuela, pero en Venezuela actualmente se construyen casas que valen 3 y 4 millones de dólares. Sí. Entonces, ¿cómo está un país bloqueado? O sea, porque una cosa es el bloqueo. Y ahorita, porque lo vimos hoy en las noticias de hoy, en un red, que les vamos a dejar de repente una captura para que se vea que es una realidad eso. Acaban de construir unas casas a estrenar que se están vendiendo por más de 3 millones de dólares. O, por ejemplo, se construyó también tremendo estadio moderno de béisbol. Entonces, claro, no digamos que esa casa la construyó el gobierno, la construyó probablemente una persona adinerada que vive en el país. Y llegan carros modernos, Tesla, todo por hay. Favor, todo hay. Tesla, o sea, el bloqueo se le hace a funcionarios. A funcionarios. Del gobierno. Claro. Por una parte se habla de un bloqueo, pero por otra parte hay gente que se desborda en dinero. Sí. Bueno, las Mercedes en Caracas, que es un sector, es la Manhattan de Estados Unidos. Prácticamente. Y en Valencia también hay otra zona. En Valencia es una ciudad de Venezuela, la capital del estado Carabobo. Enclavado en el lado norte, en la ciudad de Valencia, existen algunos lugares bastante particular por el contraste de lujos y privilegios que se pueden ver. Aún en estos tiempos se pueden ver algunas zonas de Venezuela que gozan de un alto poder adquisitivo. Y sí, la verdad es que en la actualidad hay una nueva clase alta que goza de lujos y privilegios, pero que además forman parte importante en el aporte económico del país. Es tanto el contraste al resto de Venezuela, donde quizás un plato de comida en un restaurante de lujo puede llegar a alcanzar la módica cifra de $100 por persona, y agencias de carros importados. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas ciudades importantes de Venezuela, y por supuesto en Valencia no se quedó atrás. Que prácticamente también es la Manhattan del estado Carabobo. Sí, háganse cuenta que estamos hablando de Guadalajara, de Monterrey, más o menos. San Pedro García es una realidad muy diferente a la de Cuba. Sí, es una realidad. En ese sentido es una realidad muy diferente a la cubana. Muy diferente. Lo que deseáramos es que esto no pase, que todas esas riquezas desbordadas que vemos en las calles las veamos invertidas en las escuelas, en los hospitales. Claro, y no estamos hablando de un gobernante en específico, no estamos hablando de... O sea, son realidades o puntos de vista que se muestran, que se ven, que se notan, que ahora con las redes sociales se entera uno de tantas cosas. Entonces, la cuestión es preguntarnos el por qué, de dónde pasa todo esto, por qué hay tanta, pero tanta desigualdad en un país, en países tan ricos. Sí. Y porque de pronto hay países como la India. No es desde ahorita, porque en Venezuela se han agravado problemas actualmente, pero son problemas que se vienen arrastrando de gobiernos anteriores.
Sí. Porque eso lo vimos nosotros cuando nosotros íbamos a las escuelas, los pupitres en mal estado. Bueno, Ojalá amigos, esto ojalá, sirva y esta propuesta de la presidenta sirva, sí. ¿verdad? Para que se inicie porque algo. la presidenta, o sea, Claro. no se puede negar que la presidenta Claudia Sheinbaum, y apoyada en México, pues como Sí. presidenta, está teniendo una muy alta influencia. Sí. Y ojalá Mucha, tanto el mucha. presidente Qué bien. Bukele, Lula da Silva en Brasil, estos presidentes están teniendo un impacto fuerte a Bastante. nivel de la región, ¿no? Ujú. Se están como, y ojalá que sí, o sea, que con sus premisas, con sus pensamientos, con sus acciones principalmente, Promuevan promuevan cambios grandes. radicales, Sí. en verdad, porque se necesitan ya cambiar. Así es. Bueno, Mundi amigos, interesante tema, la verdad nos gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Por eso los invitamos una vez más a que se suscriban al canal para que así podamos seguir compartiendo esto con ustedes. Dejen por ahí, ya saben, ese buen pulgar con un me gusta. Dejen los comentarios con sus sugerencias y compartan este y cada video de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundi amigos, y nos vemos en un próximo video. Bye, se les quiere.